En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hoy vamos a leer sobre la apertura del quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los que habitan sobre la tierra son quienes mataron a los que eran fieles. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Preste atención. La visión es del cielo, bajo el altar de Dios. Estaban las almas de las personas que habían sido decapitadas, que habían muerto debido al testimonio de Jesús. Hoy, cuando usted le habla a Jesús a una persona incrédula, ¿cuál es su reacción? Usted me dice: obispo, depende. Le hablé de Jesús a un ser querido y vino con 4 piedras en la mano. ¿Fue así o no? Yo ya tengo mi religión, no me hables. No fue así. No es eso lo que sucede. Enseguida la persona le da una, disculpe la expresión, una patada de mula, que es peor. Entonces, esas personas que manifiestan ese odio, está claro que manifiestan ese odio debido al espíritu inmundo que está en su cuerpo. La persona manifiesta un espíritu malo porque el mal está con ella. Porque si ellas tuviesen la fe que nosotros tenemos, serían dóciles. ¿No es cierto? Pacíficas. Hasta comprenderían, hasta serían educadas para escuchar lo que usted le dice, pero no es así. Entonces, las personas, hoy en día, las encontramos, vamos a evangelizar, y dicen: no quiero saber nada, o no. Imagine ese sentimiento contrario a la fe en los días del anticristo. En los días del anticristo. En los días en los que ese engañador estará dominando la tierra. Y aquellos que se conviertan no sobrevivirán, serán perseguidos hasta la muerte. Van a matarlos. Y van a pagar con su vida por no haber aceptado a Jesús en esta época en la que vivimos, que solemos llamar la época de la gracia. Porque la época en la que vivimos, por peor que sea, es la época de la gracia, de la misericordia, de la compasión. Pero en la época del anticristo, que es la época de estos que fueron
asesinados y de los que serán asesinados, aquellos que serán asesinados, no habrá compasión, no habrá condescendencia. Usted es de Dios o no lo es. Y si usted no es de Dios, usted muere. Va a ser así. Vamos a darle una mirada a los versículos de la apertura del quinto sello. Al abrirse el quinto sello, la visión que Juan venía recibiendo de los juicios que vendrán sobre la tierra, son juicios que vendrán sobre la tierra, es interrumpida y vuelta a enfocar en algo peculiar en el cielo, las almas de los mártires. Son los que murieron por amor a la palabra de Dios y a su testimonio. Las almas debajo del altar son resultado del dominio de terror del anticristo a partir del primer sello. Estoy pensando en esos terroristas, esas personas que cortan cabezas, ¿sabe? Que matan de forma cruel e implacable. Bajo la orientación del anticristo. Primero, antes de morir, él va a imponer martirio, sufrimiento, dolor, porque aquel que perdió la cabeza tuvo una muerte maravillosa, ni lo sintió. Cuando lo sintió ya estaba muerto. Hablamos así para relajar un poco, pero el hecho es que él no va a usar un arma para matar de una sola vez. Él usará el martirio, el odio que Satanás siente hacia nosotros. ¿Por qué odio? ¿Por qué el diablo nos odia? Él nos odia porque nos tiene envidia. Solo eso. Nos envidia. Él no tiene forma de volver atrás. Pero nosotros sí. Si caemos, tenemos siempre la chance de volver si hay sinceridad. Y cuando volvemos, entonces Dios es glorificado y nosotros tenemos paz y alegría. Él no. Él vive atormentado. Él está atormentado. Él no es feliz. Está atormentado. Él está atormentado. Por lo tanto, siente odio al ver que nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, vamos a tener los beneficios que él tenía antes de ser Satanás. ¿Entendió el Espíritu? Todo por la envidia, odio provocado por la envidia. Cuando una persona siente envidia de otra, es eso, es el espíritu de Satanás. Los mártires que murieron antes de la apertura del primer sello ya resucitaron y se unieron a los que fueron arrebatados. Los mártires, las personas que mueran hasta el arrebatamiento. Yo les hablé del arrebatamiento antes de que Jesús permita la manifestación del anticristo. Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Él vendrá a buscar a su iglesia. ¿Cómo? Él aparecerá como un relámpago en el cielo. Rápido. Entonces, primero los que murieron en la fe del Señor Jesús serán resucitados. Después, los que permanecen en la fe aquí en la tierra serán arrebatados. Arrebatados quiere decir que desaparecerán. Entonces, quien no se apegue a Jesús ahora, aquellas personas que dicen, no,
déjenme gozar un poco más de la vida, después le entrego mi vida a Jesús. Probablemente no tengan tiempo para eso. Porque cuando Jesús venga, listo, se terminó. Las personas que quieran convertirse, las personas que quieran entregarle la vida a Jesús, eso va a suceder, tendrán que pagar con sus propias vidas. Ellas le entregarán la vida a Jesús y la perderán con el anticristo, la perderán con el diablo, perderán la vida, morirán. Por lo tanto, pienso que en ese periodo no sucederá lo que sucede hoy. Hoy las personas llevan su fe a veces, yo voy. Cuando usted viene a la iglesia, está cuidando su fe, está invirtiendo en su fe. Usted está alimentando su fe. Por eso insistimos en que las personas vengan a la iglesia para que vengan a alimentarse. O, mejor dicho, a cargar las baterías de la fe. Porque las luchas son muchas. Todos los días usted enfrenta luchas, ¿no es verdad? Todos los días enfrentamos problemas, dificultades, y usted tiene que estar en la fe. Entonces usted tiene que estar con la fe limpia, pura, saludable, para poder corresponder a su comunión con Dios y no dejarse llevar por este mundo cruel. Entonces, cuando usted falta a la iglesia, su fe va disminuyendo. Pero yo leo la Biblia en casa, lo sé, es bueno, es excelente que usted lea la Biblia, pero si Jesús no quisiera, no necesitara de la iglesia, Él no la hubiera creado, ¿sí o no? Él es la cabeza de la iglesia. ¿Es así o no? Nosotros somos el ¿qué? El cuerpo. Entonces, Él creó la iglesia justamente para eso, para dar sustento, para cuidar a sus ovejas, a su pueblo. El hecho es que la iglesia será arrebatada. La iglesia universal será arrebatada. Y quien quiera quedarse con todo lo que la iglesia tiene, puede sentirse a gusto, puede tomarlo, puede quedarse con todo lo que hay, incluso con todo lo que es mío, mi ropa, mis zapatos, pueden quedárselos y hacer lo que quieran. Quien quiera puede tomarlos, hasta se los firmo. Usted puede vivir en la iglesia, ir a su casa, construir lo que quiera, puede ir al templo, vivir en el templo, voy a quedarme aquí, voy a vivir aquí, voy a hacer una casita dentro del templo. No hay problema. Puede porque nosotros estaremos allá arriba. La iglesia arrebatada tuvo su cuerpo glorificado, mientras aquellas almas debajo del altar están a la espera y todavía no fueron glorificadas. Están allí esperando. Están salvas, esperando que Jesús las glorifique. Por lo tanto, esas almas son las que murieron durante la gran tribulación. Entonces, lo dije y lo voy a repetir. Hoy nosotros vivimos una pequeñísima tribulación. ¿No es verdad? Usted es atribulado debido a su fe, nosotros somos atribulados debido a nuestra fe, nosotros somos perseguidos debido a nuestra fe, sufrimos injusticias debido a nuestra fe, ¿no es verdad? ¿Es así o no? Hay prejuicios en contra nuestra debido a nuestra fe, ¿o no? Nos miran feo, ¿o no? Pero gracias a Dios, porque un día no vamos a reír con ganas y ellos van a llorar sin fin. Entonces, en ese periodo, muchos de los que se habían quedado atrás se convertirán al Señor Jesús por finalmente reconocer la verdad de las Escrituras. Muchas personas se van a convertir, muchas personas. Probablemente entre ellos, muchos seres queridos de aquellos que fueron arrebatados.
pero todos serán implacablemente perseguidos y asesinados, sacrificados vivos, martirio, ¿no? Por eso sus almas están debajo del altar. Note que el sufrimiento de ellos fue tan grande que incluso después de muertos todavía clamaban a gran voz por justicia. ¿Ustedes logran entender esto? ¿Sí o no? Entonces, primero, vinieron los 4 jinetes con muerte, destrucción, hambre, enfermedades, el infierno. Pero mientras las cosas se prenden fuego aquí abajo, allá arriba, las almas de los que ya murieron por la persecución, aquí abajo, están clamando: oh Dios, ¿hasta cuándo vamos a esperar por la venganza? Eso es lo que está destacado. En la gran tribulación no existirá más, y eso es lo bueno. En la gran tribulación no existirá más la tibieza que muchas veces encontramos en la iglesia. Personas que ni son incrédulas ni convertidas. Habrá solo verdaderos incrédulos y verdaderos convertidos, pues los que se conviertan sabrán con anticipación que tendrán que pagar con la propia vida. Entonces habrá verdadera calidad de cristianismo, porque quien fue salvo querrá salvar a otros y morirá debido a eso. ¿Cuál será el crimen de ellos? Creer en la palabra de Dios y dar testimonio del Señor Jesús, algo inadmisible durante el dominio del anticristo. Para esas personas no habrá más lugar en la tierra. De alguna manera, hoy ya sentimos eso espiritualmente. Quien se afirma la palabra de Dios y da testimonio de cristiano verdadero es aislado y queda más solitario. Queda más solitario. Es decir, la persona está condenada a la soledad debido a su fe en Jesús, pero es mejor estar solo que mal acompañado. Las almas de los mártires que esperaban la justicia divina, que solo vendría cuando se completase el número de aquellos que todavía morirían como ellos, mientras tanto necesitaban reposar por un poco de tiempo más. Recibieron sus vestiduras como una garantía de que ya estaban justificados. Esa espera nos hace recordar a los grandes héroes de la fe: Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Elías y tantos otros. Ellos también tuvieron que esperar por el cumplimiento de las promesas, hasta que aquellos que serían salvos por la fe en Jesús pudiesen juntamente con ellos alcanzar la promesa. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Más cerca suyo. Mis problemas familiares en realidad vienen ya desde muy chica. Mis padres eran separados, ¿no? Había vicios, había muchas peleas, ¿no? Entonces mi vida transcurrió alrededor de todo eso, ¿no? De violencia, ¿no? Entre la pareja, entre vicios. Entonces yo empecé a crecer y empecé a tener ese pensamiento, ¿no? De que si formaba algo era como que también me iba a pasar lo mismo como le pasó a mis padres. Cuando yo conozco a mi esposo, ¿no? Empezamos a querer formar una familia, ¿no? Al principio venían las cosas bien, pero después de un tiempo las cosas empezaron a cambiar. La misma situación que vivía con mis padres
La misma situación estaba pasando en mi vida. Había muchas discusiones, muchas peleas. Siempre era por temas económicos. Yo le reclamaba porque nunca realmente tenía un trabajo fijo. Entonces me volvía agresiva y constantemente lo peleaba. Entonces ya ahí la relación empezó a enfriarse. Siempre, cada vez que mi marido intentaba acercarse a mí con cariños, ¿no?, para que yo también afloje un poco de mi lado, yo no, lo rechazaba constantemente, le decía que salga, que era molesto. Había algo, no sé, dentro mío que no lo quería, ¿no?, cuando él estaba cerca, pero cuando él estaba lejos o se iba a algún lado, era como que yo lo necesitaba, pero cuando volvía esa cosa dentro mío que decía, ¿qué hago acá con él? Mi suegra empezó a invitar a mi marido, ¿no? Mi marido empezó a concurrir y cuando mi marido empezó a concurrir a la iglesia, yo empecé a ver un cambio en él. Él ya no me peleaba, yo lo peleaba, pero él ya no tenía respuesta del otro lado. Entonces ahí es como que yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay respuesta del otro lado si yo lo estaba agrediendo y no, él seguía como si nada? Entonces mi marido me invitó para que vaya con mi marido, ¿no? Empezamos a hacer las cadenas de día domingo. A medida que iba pasando el tiempo y empezamos a ver cómo iba cambiando, ¿no?, nuestra vida. Ya no teníamos más peleas, entonces empezamos a ser diferente a lo que éramos antes. Hoy mi relación con él es algo maravilloso, ¿no? Somos el uno para el otro, estamos totalmente unidos, hay mucho diálogo, compartimos muchas cosas ahora, ¿no?, que antes no compartíamos. Hoy tengo la familia que siempre soñé. La vida que estás viviendo en esta hora no es aquella que un día tanto deseaste. Si hasta aquí tu vida no va bien, no te desesperes, Jesucristo es el Señor. Nuestro Dios nunca falló y la promesa que Él hizo sigue fiel. Sé que su nombre es Jesús, determina la victoria en este momento, en esta hora, por tu propia fe. Nuestro Dios nunca falló y la promesa que Él hizo sigue fiel. Sé que su nombre es Jesús, determina la victoria en este momento, en esta hora, por tu propia fe. Yo conozco a un gran Dios y también su poder. Lo que Él hizo por mí, lo hará por ti también. Es solo pedir con fe y en Él confiar, que la respuesta seguro llegará. Nuestro Dios nunca falló
y la promesa que Él hizo sigue fiel. Sé que su nombre es Jesús, determina la victoria en este momento, en esta hora, por tu propia fe. Nuestro Dios nunca falló, y la promesa que Él hizo sigue fiel. Sé que su nombre es Jesús, determina la victoria en este momento, en esta hora, por tu propia fe. Nuestro Dios nunca falló, y la promesa que Él hizo sigue fiel. Sé que su nombre es Jesús, determina la victoria en este momento, en esta hora, por tu propia fe. Nuestro